Bueno, buenas tardes. ¿Ahí? Buenas tardes. Bien. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, em, podemos hablar de la oralidad en el proceso, para más o menos introducirnos en el tema. Vamos a hablar, o vamos a, les voy a compartir una pantallita, una presentación. Bien. Bueno, ¿estamos ahí? Sí. Sí, ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, les decía, nosotros vamos a ver, vamos a tratar acá, cuáles son las actitudes, las conductas que va a tener el demandado a partir de que es notificado de la presentación de la demanda, que se le ha corrido traslado de la misma y se lo ha emplazado a presentarse el juicio, y a partir de ahí vamos a analizar las distintas actitudes que puede asumir. Ustedes en los trabajos que están haciendo, están tratando en las comisiones, ya han trabajado en el inicio de la demanda, sobre la presentación de la demanda. Han tenido dos casos, o un caso especialmente para hacer la denuncia, y han tratado otros casos. ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Perfecto. No, no se escucha. Bueno, aguarden un segundito. A mí se me recortó, a ustedes, o capaz que me quedé nada. Hay que pagar internet, Fraga. Se escuchaba. Yo no escucho nada, no veo a nadie. Bueno, Ahora sí. vamos a ver ahí si escuchan. Cualquier cosa, vuelvo a preguntar. Les decía, entonces, estábamos en que iniciamos el proceso, promovimos la demanda, obviamente previo ya la mediación, la etapa de mediación, etcétera, que es la que nosotros ya hemos sorteado, ¿correcto? La hemos sorteado, hemos fracasado, o por supuesto por falta de presentación de la parte demandada, o bien porque no se llegó a un acuerdo con la misma. Perfecto. Al iniciar la demanda, nosotros vamos a obtener más o menos una resolución de esta naturaleza. Más o menos ustedes la pueden ver acá, donde los tiene por presentados, domicilio constituido, etcétera, por cumplido con los recaudos que establece la ley 8480, la 716, 288, etcétera, con el bono que se paga para el Colegio de Abogados y el anticipo previsional que percibe la Caja de Previsión Social de Abogados de la provincia de Buenos Aires. ¿Correcto? Y el punto 4, que es fundamental, donde
le da el trámite por el cual va a gestionarse el proceso, en este caso el trámite sumario, corriendo consecuentemente traslado a la parte demandada por el plazo de 10 días. Por supuesto que se da cita y emplaza para que la conteste conforme 354 y 484 del Código de Proceso Civil y Comercial. Ese emplazamiento implica que debe comparecer a derecho y constituir domicilio bajo procedimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Bien. Que se hace a parte contraria a partir de la presentación de la demanda que nosotros vamos a realizar. Nosotros esta resolución normalmente la denominamos primer despacho. Obviamente que hace alusión, es obvio, a que es la primera resolución que va a dictar el juez, donde va a disponer esta serie de cuestiones que hacen, por supuesto, fundamentalmente, darle trámite y el emplazamiento al demandado, ordenar su notificación, que también puede tener otras cuestiones que acá no están tratadas, pero como por ejemplo pueden ser, de acuerdo a lo que hemos pedido en la demanda, como conceder el beneficio de utilidad sin gastos en forma provisional, alguna diligencia preliminar, también puede disponer una medida cautelar, todo esas cuestiones que nosotros podemos haber solicitado y que ya parten o forman parte de una presentación concreta, de algún pedido concreto que nosotros hayamos formulado. Bien, a partir de ahí el demandado es notificado, puede asumir distintas conductas a partir de este emplazamiento. Podemos decir que hay una conducta pasiva, cuando el demandado en realidad, a pesar de haber sido notificado, no comparece al proceso. En ese supuesto, puede declararse la rebeldía, siempre a pedido de la parte autora, en este caso. Les pregunto, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Por lo tanto, una posibilidad es la declaración de rebeldía, cuando el demandado notificado no ha comparecido al proceso. Entonces, lo que tenemos que tener en claro acá, que esta sanción que solicita el actor para la parte demandada, tiene que ver justamente con la falta de presentación y no con la falta de contestación de la demanda. ¿Correcto? En realidad, lo que se sanciona es que el demandado fue notificado, fue emplazado y no comparece, no se presenta tenido por parte en el proceso. La rebeldía puede cesar en la medida que el demandado se presente en el juicio y sea tenido por parte. Ya veremos, lo analizaremos en alguna oportunidad, ustedes las habrán visto seguramente, las consecuencias que puede tener, que pueden surgir o no, de acuerdo a las circunstancias del caso. Pero el hecho de la presentación por el demandado directamente haría cesar la rebeldía. Otra circunstancia puede darse cuando el demandado comparece al proceso en la oportunidad en que fue citado, es decir, va a presentarse y va a ser tenido por parte, pero no formula la oposición, es decir, no contesta, no controvierte la demanda que ha sido notificado y que tenía oportunidad de hacerlo en un plazo determinado por la ley y por supuesto que le ha sido dado en esa notificación, o se le ha comunicado en esa notificación. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la consecuencia? Que pierde la oportunidad de contestar la demanda. Esto es un caso, obviamente, o una posibilidad más rara que pueda suceder. No es común, no es habitual que se presente el demandado y no conteste la demanda, pero perfectamente podría suceder. La consecuencia es que pierde la oportunidad de contestarla y no que conlleve la rebeldía. La rebeldía, por supuesto, que no va a decretar en la medida que haya sido ya
se haya presentado en el momento del emplazamiento, el término del emplazamiento. Bien, a esa actitud omisiva, podríamos, lo analizamos recién, vamos a tomar ahora la activa, es decir, cuando ante el demandado realiza una actividad. En primer lugar, podríamos decir que se allana, podría reconocer en forma total o en forma parcial la pretensión del actor, mediante este instituto del allanamiento. Pues esto va a tener, ya lo vamos a analizar también en otra oportunidad, cuando veamos los modos anormales de terminación del proceso, vamos a tratar el tema y veremos si ese allanamiento puede tener consecuencias, alguna consecuencia de alguna manera favorable para quien lo quita, como sería el caso del extinguimiento de costas, etc. Y ya veremos las circunstancias o las condiciones que debe tener ese allanamiento. Pero hoy tomémoslo como una actitud, una de las actitudes que puede tomar el demandado al ser notificado, una actitud activa, pero de reconocimiento en forma total o parcial de lo que el actor propuso, de lo que el actor reclamó en la demanda. Miren en este momento ustedes la demanda que han formulado, dirigida a una persona determinada, esa persona se presenta y manifiesta que, en término oportuno, dentro del plazo en el que ha sido emplazado, y manifiesta que reconoce lo que le han reclamado y se allana a dicho reclamo. Es una actitud que puede darse dentro de las posibilidades que tiene el demandado. O bien, la otra es la contestación de la demanda. Esa contestación puede ser simple, podemos considerarla simple, cuando en realidad no está acompañada de oposición de excepciones, o por lo tanto tampoco conlleva la reconvención, sería ventilar un reclamo dentro de la contestación, realizar el demandado un reclamo, una acción contra el actor del juicio, de modo tal que actor y demandado reúnen esas condiciones recíprocamente. Es decir, el actor va a ser reconvenido y el demandado va a ser reconveniente. Ustedes creo que vieron ya contestación de demanda. No recuerdo si en la fecha de hoy habían tratado una demanda para contestar con la posibilidad de reconvenir. Creo que Doctor, sí. la tenemos que Sí, entregar lo vimos para ayer. el martes. Perfecto, bárbaro. Viene al caso, cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme después sobre la misma, podemos tratar. Bien, perfecto. Bueno, la contestación de la demanda, los contenidos y requisitos, ustedes ya lo habrán analizado, lo habrán tenido en cuenta para el ejercicio que tuvieron que realizar. Bien, perfecto. Es decir, nosotros nos encontramos en este momento del proceso, en el cual el actor ha demandado, el demandado que ha sido notificado ha llegado o ha desarrollado alguna de estas habilidades que tenía, o bien no ha hecho nada. La cuestión pasaría para otro plano, en ese caso, en el caso de ser considerado rebelde, pero considerando, por ejemplo, que ha contestado la demanda, con excepciones, con reconvención, etc., la cuestión ya tendría que desarrollarse en lo sucesivo con el ingreso a la etapa probatoria. Bueno, acá viene la cuestión que vamos a plantear hoy, que es el paso justamente a la oralidad, la modificación que se ha realizado, que nosotros en este momento se está aplicando en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, a partir del protocolo de la Justicia 2020, proyecto Justicia 2020, y el protocolo correspondiente,
ahora vamos a analizar un poco esta cuestión, que virtualmente ha modificado el proceso en la medida en que a partir del momento, de este momento al que nosotros hemos llegado, ya no se va a aplicar el código tal cual lo conocemos o tal cual se encuentra vigente, sino que se va a aplicar un procedimiento distinto, en el cual vamos a ver que va a centralizarse en una actuación con mayor relevancia del juez, con mayor relevancia de la oralidad, que es justamente el punto central que ha tenido en cuenta o que tiene este proyecto, de darle mayor intervención al juez, con la idea de, por supuesto, procurar la inmediación, es decir, que el juez se involucre más en las causas, llegar a resoluciones mucho más dinámicas y, por supuesto, más rápidas para que las partes encuentren ya la resolución del caso de forma mucho más rápida de lo que sucede normalmente, lo que sucedía con el procedimiento escrito. Es decir, que hasta el momento en que nosotros venimos desarrollando el proceso, ahora, es decir, al inicio de la etapa probatoria, el procedimiento es exactamente el mismo, pero a partir de ahora vamos a ver que se va a desarrollar de otra manera. Yo les voy a compartir, vamos a basarnos en una presentación. Esta presentación está en el campus, como que el protocolo también de Justicia 2020, que ustedes lo van a ver también en este punto, cuando vemos este tema. Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, doctor, sí. Perfecto. Cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan, por favor. Bien. La cuestión de la oralidad, decíamos, es una idea que viene, obviamente, el hecho de modernizar la justicia, de dar soluciones más adecuadas y más rápidas, justiciables. Los procesos, por supuesto, que eran demasiado largos. Nosotros hablábamos de procesos que llevaban 3, 4, 5 años transcurriendo en la primera instancia. Lo que intenta este proyecto es justamente de acortar esos procesos y dar soluciones más rápidas. ¿En qué encuentran, en qué centralizan ese mayor dinamismo? ¿O en dónde buscan la solución? Justamente en la mayor intervención, en involucrar más al juez. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de ser director del proceso, la justicia como cual la veníamos desarrollando, en la forma del proceso? El juez tenía amplias facultades, el juez era un director, el juez se limitaba a resolver las cuestiones que las partes le planteaban, pero no tenía una inmediación de tal manera que tomar partido y tener directamente el contacto con las partes. Y en ese caso, lo que se entiende, la mayor inmediación que tiene que tener con las partes, con los medios de prueba, para pasar a ser justamente el administrador del proceso. Y de alguna manera con esto llegar a que las partes tengan una solución más rápida, una solución, por supuesto, más efectiva. Los antecedentes de la realidad en la provincia de Buenos Aires, nosotros vemos que hay, esto no lo copien ustedes, no capturen las pantallas porque ya les digo, está en el campus. Estas resoluciones que ustedes ven acá, 1904 del 12, hay una prueba piloto de videograbación de las audiencias, tenemos inicio de la utilización del sistema de oralidad en la provincia, por la 3120 en el 14, la 2761,
acá ya sí refleja el acuerdo celebrado, ¿correcto?, de la implementación de la oralidad con la Justicia 2020, ¿no?, para el fuero procesal, para el fuero civil y judicial, obviamente. Y como ven, la idea central es justamente reducir los plazos, y estar siempre pensando en una resolución mucho más rápida y, por supuesto, optimizar los tiempos de la justicia para llegar a soluciones concretas y para llegar a solucionar los problemas de la gente, en definitiva, de los justiciables. Aumentar calidad de las decisiones jurisdiccionales, porque el juez se involucra, el juez tiene esa inmediación, ese contacto directo con las partes, y siempre lo va a dar la realidad. El juez se involucra directamente, no delega, como nosotros conocíamos, eso llevado a cabo con anterioridad al proceso que estaba establecido en el Código, cuando realmente el juez delegaba en algún funcionario la toma de las audiencias orales se realizaban por la declaración de testigos, y el juez no se involucraba directamente. En este sistema, que como les vuelvo a decir, se adhiere, el Departamento Judicial de Mar del Plata se encuentra adherido totalmente, el juez directamente es quien se pone al frente del proceso, y en este caso va a llevar a cabo las audiencias y va a participar de forma directa de las audiencias. ¿Correcto? Este protocolo de gestión de la prueba fue elaborado por los doctores Andrés Soto y la doctora Ana Mabel Severri, siempre partiendo de la base de lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial, que dan las facultades al juez de convocar la audiencia, convenir a las partes, etc., entre sus deberes y facultades, y por lo tanto redactan este código para poner, de alguna manera, en funcionamiento este sistema de justicia 2020. Lo divide en 3 etapas, audiencia preliminar, por un lado, que como vamos a tratar con detenimiento, la etapa probatoria y la audiencia de la vista de causa. Preparatoria de la vista de causa y propiamente la vista de causa va a desarrollar como juez. Perfecto. ¿Cuál es el rol del juez en las audiencias? Tiene que tener pleno conocimiento del juicio, pleno conocimiento del expediente, de todos los escritos que han presentado. Esto merece que el juez realice un análisis previo, tiene que involucrar, no puede llegar a la audiencia preliminar sin conocer cuáles son los reclamos de las partes, cuál es la prueba que han ofrecido, la documentación existente, cuáles son las cuestiones, analizar de alguna manera cuál es la postura y cuál podría ser el resultado del juicio. El juez de alguna manera se va a involucrar, cosa que no hacía en otra proceso que nosotros conocemos. No lo hacía hasta tanto tuviera que dictar sentencia. El juez perdía todas estas cuestiones, estaba al margen de todas estas cuestiones como un mero director del proceso, y por lo tanto no participaba de estas cuestiones, llegaba a su conocimiento al momento de dictar sentencia. Podría ser tarde, podría ser en ese momento muchas cosas por aclarar, cosas que ya reproducir, no pudo interrogar testigos, se tiene que conformar con lo que están publicados en las actas. Perfecto. ¿Qué puede hacer? Sí, ustedes dirán, sí, esto es solucionable. ¿Cómo? Mejor volver. Pero volvemos a lo mismo. Está supliendo la actividad de las partes. Está postergando. Es decir, tenemos que volver atrás con cosas que ya fueron de alguna manera producidas, con pruebas que ya fue producida. Entonces, en ese caso, imagínense que el juez, al dictar sentencia, y se va a advertir, o ahí se va a dar cuenta de las cuestiones que no tuvo en cuenta, que no tiene presente, que necesita, por ejemplo, alguna aclaración del perito, de un dictamen pericial que no ha sido claro, en fin, cosas que podría haberle preguntado a las partes y que no realizó. Es decir, que las ventajas
de este sistema, pues son innumerables, que eso va en beneficio, por supuesto, de las partes y de la resolución, de la búsqueda de la verdad, etcétera, sobre el juicio. Bien, vamos a entrar directamente en la audiencia preliminar. Conforme al protocolo, se fija entre los 10 días de trabada la litis. Nosotros ya trabamos la litis cuando notificamos la demanda, cuando se contestó la demanda. En ese momento recién decíamos que después de haber el demandado asumido alguna de las actitudes que realizamos, contestado la demanda, opuesto excepciones, resueltas excepciones, etc., si corresponde resolverlas como de previa fecha de pronunciamiento, vamos a ver que tenemos que resolver, o el juez tiene que resolver la cuestión sobre la prueba. Por lo tanto, en este caso, lo que va a hacer es fijar una audiencia preliminar. Marca inicio de la etapa probatoria. Esta audiencia preliminar, como decíamos, el juez asume un rol preponderante porque ahora vamos a analizar lo que va a hacer el juez en la audiencia preliminar, como administrador del proceso y de su equipo de trabajo. Cuando habla de equipo de trabajo, estamos hablando de todo el personal auxiliar del juez en el juzgado, que va a colaborar para que apoyo de las medidas que se van a ordenar. Habla también que le da gran importancia sentar las bases del plan de trabajo conjunto. Bien, esto quiere decir que el juez va a decretar la apertura a prueba, ¿correcto? A partir de ahí va a establecer con las partes un plan de trabajo, cómo desarrollar esa prueba. Pero como previo a todo este desarrollo, a todo este trabajo en conjunto que se va a iniciar para el desarrollo de la prueba, el juez tiene que realizar un intento conciliatorio, tiene que tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Porque es importante, como vamos a ver, es una constante que se va a dar, porque lo va a hacer ahora y lo va a volver a intentar la audiencia de vista de causa, previo al desarrollo de la audiencia de vista de causa. Esto implica que el juez se entreviste con personalmente, obviamente, y en forma separada, con cada una, escuche cuáles son las posturas de las partes, que indiquen su posición, cuál es su reclamo, la aspiración acerca del reclamo que han realizado, cuál es su aspiración máxima. El juez puede intentar que se realicen propuestas, escuchar propuestas, admitir las propuestas de una u otra parte, y de alguna manera, sin que ello implique emitir opinión, porque podría considerarse un prejuzgamiento, puede llevar a las partes a que intenten una conciliación. El juez tiene que esforzarse para conciliar a las partes en esta punto. La posibilidad de conciliación, nosotros en cualquier proceso, podemos intentar ya de por sí, antes de promover el juicio, la mediación es una etapa justamente prevista para que se dé esa posibilidad, ¿cierto? Se intenta acercar las partes con una persona profesional especializado en el tema, y que va, por supuesto, a tratar de evitar el conflicto. Bien, por eso se ha implementado como una etapa obligatoria antes en prácticamente la mayoría de las materias que pueden darse o que pueden demandarse. Y por lo tanto, pues, el mediador es una persona capacitada y que tiene o va a utilizar diversas técnicas en procura de que las partes lleguen a un acuerdo. Puede ser que, obviamente, con el mediador fracase, pero a partir de ahí, las partes vinculadas pueden haber quedado, a partir de estas audiencias que han tenido,
y pueden seguir intentando en lo sucesivo, manteniendo conversaciones para llegar a un acuerdo. Eso es totalmente posible, viable. Nosotros, un proceso en el cual estamos en la acción, nos da la posibilidad de presentar un acuerdo conciliatorio en cualquier momento y pedir la homologación judicial. Es decir, que es una constante el intento, las partes pueden realizar, de conciliar y llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta diferencias o tratando de acercar esas diferencias. Y por lo tanto, vamos a ver que este proyecto o en este tema de justicia, de realidad y justicia 2020, lo que se trata justamente que el juez asuma esa, digamos, esa técnica, o mejor dicho, intento conciliatorio. Porque ¿a qué vamos? Bien, el mediador utilizó todas las técnicas posibles o específicas para que las partes lleguen a un acuerdo. Las partes también han mantenido conversaciones, etc. Siempre una conciliación, siempre el intento que realiza el juez, siempre cuando las partes se encuentran frente al juez. Esto puede favorecer justamente un acuerdo, puede favorecer de alguna manera podríamos decir vulgarmente, que ablanda a las partes, tener o contar con la figura del juez, quien intenta o quien induce a una parte o a la otra, a que debe llegar a un acuerdo, que es conveniente, que su pretensión puede ser muy válida, pero bueno, no es de alguna manera, quizá, no le digo ajustada a derecho, pero de alguna manera que tiene tantas posibilidades como cree que la tiene. En fin, de alguna manera la palabra del juez va a sonar en las partes de otra forma, una distinta, va a tener mayor peso, y quizá favorezca una cosa. Por eso se pone, en este caso, al juez un rol protagónico, en un rol importante, y se le impone, en este caso, la obligación de intentar siempre, en todas estas audiencias, en la conciliación como previo a cualquier discusión. Determinación de los hechos conducentes y controvertidos. Nosotros, de acuerdo a las condiciones que establece la ley, para la procedencia de la prueba, para, digamos, procedencia de la etapa probatoria, es la existencia de hechos conducentes y controvertidos. Nosotros, para abrir un proceso de prueba, tenemos que contar con estas dos circunstancias. Hechos que lleven, de alguna manera, a que sean útiles para la resolución del juicio, los hechos que las partes hayan introducido en sus postulaciones tengan utilidad, en definitiva, para que el juez resuelva la cuestión planteada, no sean hechos que carecen de importancia, que no están vinculados, de alguna manera, con los hechos a resolver, con las cuestiones a resolver, perdón. Y por otro lado, que sean controvertidos, porque si hay acuerdo entre las partes sobre esos hechos, o cómo han sucedido esos hechos, no tienen necesidad de ser demostrados, no tendrían que estar involucrados en la prueba. Es un dispendio inútil, una actividad también inútil, que carece de utilidad, y por lo tanto, un desgaste jurisdiccional. La verdad, que el juez tenga que producirse pruebas sobre hechos que realmente contestes o están de acuerdo. A partir de ahí, a partir de considerar y determinar cuáles son los hechos sobre los cuales la prueba tiene que versar, se va a implementar el plan de trabajo. Esto consiste en determinar qué parte va a probar, qué cuestiones van a ser probadas, qué prueba es la que se va a tomar y qué prueba no se va a considerar. Entonces, en ese caso, después pasando revista, analizando esas pruebas, esto es lo que se va a realizar, lo que se va el trabajo que se va a realizar,
El juez también va a evaluar si corresponde aplicar las cargas probatorias dinámicas, de acuerdo a lo que la ley establece. La ley de fondo, en este caso, el artículo 1735, en los casos de responsabilidad extracontractual, en los casos de mala praxis, por ejemplo, si va a aplicar las cargas probatorias dinámicas, por lo tanto, si va a desplazar la carga de la prueba en la parte que esté en mejores condiciones para producirla. ¿Correcto? Independientemente de a quién le incumba o a quién le corresponda la carga de la prueba. Entonces el juez va a determinar si existe la posibilidad, si corresponde aplicar las cargas probatorias dinámicas. Una vez, como les decía, analizado ese plan de trabajo, analizada la prueba ofrecida, tomada, descartada, la que corresponde sobre las partes, si partes están contestes o no están contestes, ¿correcto? El juez va a proveer las pruebas que considera admisibles. Siempre nos basamos y siempre tenemos en cuenta estas cuestiones en la materia probatoria. El juez tiene, por supuesto, amplias facultades. No son impugnables. En todo lo que es la admisión de la prueba, el juez tiene amplias facultades. Siempre, en cualquier proceso, no solamente en este sistema de oralidad. Por lo tanto, el juez va a ordenar las pruebas que considera que corresponden. Por ejemplo, teniendo las partes presentes, vamos a suponer que la parte actora acompañó un instrumento, cualquiera sea, ¿no es cierto?, o firma atribuida a la parte demandada. La parte demandada lo ha negado en su contestación, por imperativo legal, porque de alguna manera entiende el documento que la parte contraria tendría que demostrar que es de su autoría, pero en la audiencia preliminar el juez exhibe ese documento y pone en ese caso la parte que lo desconoce en la obligación de determinar si su firma es o le corresponde esa firma atribuida o en realidad sostiene o mantiene que no es de su autoría. Entonces, en ese caso, la parte tendrá que evaluar las consecuencias de llevar adelante una pericia cuando en realidad sabe que su firma, sabe que le corresponde, ha sido suscrito. Por lo tanto, eso podría traerle consecuencias, ¿correcto? Puede, en ese caso, directamente evitar el desarrollo de una prueba pericial y, viendo que su firma, directamente pasar a reconocer. Lo mismo suele suceder con las comunicaciones epistolares, cuando nosotros hemos presentado alguna carta documento que se ha remitido partes del actor al demandado, por ejemplo, el demandado ha negado la recepción de la misma, y exhibida en ese momento en la audiencia, o pasada de alguna manera analizada por el juez en ese plan de trabajo, y en esa evaluación, o de alguna manera el análisis que hace de la prueba, exhibe y le interroga al demandado acerca de si esta comunicación ha sido recibida. El demandado tendrá que ver si lo reconoce y por lo tanto evitar así que el actor tenga que justificar por medio del correo, por medio de un oficio, en fin. La idea es simplificar esa prueba y que se produzca la que es absolutamente necesaria. Esa simplificación es el trabajo fundamental que el juez va a tener. Al igual que considerar, por ejemplo, ofreció 5 testigos. ¿Este testigo qué va a decir? Este testigo, ¿qué es lo que conoce este testigo? Corresponde a con 3 testigos es suficiente. Correcto, puede simplificar también en ese sentido el número de los testigos. Por ejemplo, los testigos que no son directos. ¿Qué puede demostrar este testigo? Esto ya está reconocido por el lado. Por lo tanto, es innecesario. Es un dispendio de actividad que no tiene sentido cuando esta circunstancia, este hecho está reconocido de esta forma. Y por lo tanto, con un testigo no le aprobar. Bien, perfecto. Bien, a partir de ahí va a proveer la prueba. ¿Qué significa proveer la prueba? Ordenar
los medios probatorios, ordenar la realización de esa prueba de acuerdo a cada medio probatorio. Vamos a considerar que se ha ofrecido la prueba informativa, por lo tanto ordenará el libramiento de los oficios a las distintas reparticiones de acuerdo a lo que se haya ofrecido. La realización de la audiencia de testigos y la realización de la audiencia confesional son las que van a llevarse a cabo en la fijación de la audiencia de vista de causa en un plazo de 90 días que se va a realizar o se va, en ese mismo acto va a quedar fijada y comunicada a las partes, y por lo tanto esa prueba va a quedar concentrada para esa oportunidad. Los testigos van a declarar en la audiencia de vista de causa, al igual que las partes interrogadas por el juez. Perfecto. Otra cuestión, otra prueba que va a ordenar, si ha sido ofrecido por las partes, es la prueba pericial. ¿Cómo ordena la prueba pericial? Mediante la designación por sorteo de un perito de la especialidad que las partes hayan indicado. Bien, en ese caso, esa pericia va a prevenir a las partes que esa pericia debe activarse de forma tal que esté agregada para la audiencia de vista de causa. Tiene que ya estar la pericia ya en lo posible, ¿no es cierto? No es lo posible, salvo una pericia muy compleja, para el momento de realización de la audiencia de vista de causa. Algunos jueces también tienen como toman o consideran conveniente ya citar al perito que ha realizado ese dictamen, el perito que ha sido asignado, a la propia audiencia de vista de causa, para realizar algún pedido de explicaciones, para que formule las aclaraciones necesarias, en caso en que las partes o el mismo juez lo estime conveniente. Perfecto. Y acá ponen, fíjense ustedes, fecha en que deberá encontrarse productiva la prueba, es decir, pautas, escritos. La prueba navegaba por un rumbo incierto, indeterminado, siempre se dilataba de cualquier forma, porque el perito no fue citado, porque la notificación, porque no se presentó, porque no se le pagó el anticipo de gastos. Acá el juez establece concretamente los plazos en los cuales tiene que estar producida la prueba. Y tiene que estar reglas claras en el caso de la prueba pendiente de producción. Es decir, si hay prueba pendiente de producción, no se considera. Si hay prueba pendiente de producción, la parte será declarada negligente en su producción o caducidad de la misma si corresponde, etc. Es decir, que la prueba tiene que encontrarse producida para la fecha establecida para la audiencia de vista de causa. Las partes deben, en ese caso, deben activar su producción. Bien. Bueno, perfecto. Eso es en cuanto a la posibilidad o a la necesidad de producción de pruebas. Porque como dijimos, de la base que hay hechos conducentes y controvertidos que necesariamente tienen que ser acreditados o probados. Para el caso en que no se den estas circunstancias, cuando nosotros hablamos de que no existen hechos conducentes y controvertidos que sean en materia de comprobación, el juez puede declarar la cuestión como de puro derecho. Quiere decir que puede prescindir de la prueba porque no es necesario, y resolver las cuestiones como han quedado en el juicio determinadas, con la aplicación exclusivamente del derecho. ¿Por qué? Porque las partes son contestes, por ejemplo, lo que han manifestado una y otra, o bien las pruebas que han producido, las pruebas que han ofrecido no conducen a un resultado lógico, o que el juez considere que son necesarias para resolver la cuestión. Por lo tanto, en ese caso,
puede ser suficiente para resolver la cuestión, constancias de auto, la prueba documental, en la cual las partes están totalmente de acuerdo, y en eso considera el juez suficiente para resolver la cuestión. Entonces, acá directamente el juicio va a pasar para resolver la cuestión. ¿Mm? Bueno, decíamos que nosotros en la primera etapa teníamos la audiencia preliminar. ¿Mm? Vamos a considerar una segunda etapa, que es la de preparación de la audiencia de vista de causa, y la tercera, la vista de causa. ¿Qué va a suceder en esa etapa de preparación? En realidad, esa etapa es en la que se va a producir la prueba. El juez, decíamos que la audiencia preliminar va a proveer la prueba, va a ordenar que se produzca la prueba mediante los medios probatorios que las partes han ofrecido. ¿Correcto? Entonces, en esta etapa se va a llevar a cabo esa producción. Las partes se van a encargar de producir esa prueba. Los informes que han ofrecido, citar a los testigos, la gestión de la prueba pericial. Acá es importante, el juzgado va a realizar el sorteo, y las partes tendrán que ofrecer o colaborar justamente con los peritos, con los expertos, en lo que les requieran, para lo que el profesional necesite para el desarrollo de esa prueba, para poder llegar a realizar su dictamen pericial, su trabajo. Pensemos en facilitación de material, entrevistas, de acuerdo al tipo de perito que sea el que interviene o el que ha sido, que tenga que desarrollar la actividad. Consideremos, por ejemplo, una pericia médica. El perito requerirá los estudios que la parte sobre la cual tiene que emitir el dictamen, haya ofrecido en su momento, tendrá que hacerse esos estudios, ordenará o le indicará que le requerirá que tenga que hacerse algún otro estudio complementario, algún estudio que sea necesario, tendrá las entrevistas del caso, a las cuales las partes puede el contralor, puede concurrir, puede acceder a todos esos actos que va a realizar el experto. Bien, acá, como dice, es importante la diligencia de los abogados, que los abogados tengan una actividad diligente, que sea de alguna manera que la prueba se produzca en términos para llegar, como decíamos, a la vista de causa con toda la prueba producida. Y que no llegue el juez a decir, en ese momento, con esta prueba se descarta porque no ha sido activada en tiempo oportuno. O está pendiente y por lo tanto no las vamos a tener en cuenta para la resolución. Bien. Para llegar entonces a la tercera etapa, esta tercera etapa, que es la audiencia de vista de causa. Y como les decía, como constante dentro de las obligaciones que tienen los deberes que tiene el juez, es el intento conciliatorio. El juez no da por ya sentado o ya de alguna manera la cuestión agotada en ese primer intento que hizo cuando tuvo frente a las partes la audiencia preliminar. Porque por las condiciones acá variaron. ¿Es correcto? ¿En qué les parece que van a variar? Acá tenemos la pericia revisada, hay pruebas ya agregadas, las posiciones de las partes ya se van fortaleciendo o debilitando. Y por lo tanto es otra posibilidad que el juez va a tener como para convencer a las partes de arribar a un acuerdo, de poder llegar a la solución del conflicto. ¿Correcto? Sin tener que después dictar sentencia. Entonces, en este caso, el juez va a hacer nuevamente el intento de conciliar a las partes. ¿Correcto? Bien. Es importante que las partes asistan
en este caso, en forma personal. O, si lo va a hacer directamente el abogado, que el abogado tenga facultades suficientes como para llegar a un acuerdo. En este caso, por supuesto, que tendrá que llevar las facultades, tendrá que tener un poder suficiente para llegar a una conciliación, o tendrá que tener instrucciones por escrito de su cliente. Tengamos en cuenta que en la audiencia, en esta audiencia de vista de causa, las partes tienen que concurrir finalmente cuando se ha ofrecido la prueba confesional, porque tendrán que absolver posiciones, y en este caso lo harán ante el juez. Y acá tenemos el desarrollo, tenemos una diferencia importante en el desarrollo de esta prueba, tanto la confesional como la testimonial, se realizan en esta audiencia de vista de causa. Y es quizá la principal diferencia que se marca lo que era el procedimiento anterior, cuando esas audiencias eran tomadas por personal del juzgado sin la presencia del juez, en las cuales las partes eran interrogadas por los abogados de la parte contraria, quien o llevaba un pliego escrito, por supuesto, que de alguna manera se le leía a la parte absolvente o a la parte o al tercero declarante, la persona que iba a testificar, y por lo tanto, como les decía, el juez no intervenía, el juez no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que las partes, salvo lo que estaba escrito, lo que de alguna manera se volcaba en el acta que se iba a redactar, pero de alguna manera tenía ningún tipo de intervención. Los testigos los interrogaban a las partes se peleaban, si esta pregunta era bien hecha, estaba mal hecha, las fórmulas de las preguntas. Hoy es totalmente distinto. El juez libremente interroga tanto a las partes como a los testigos. Primero se interroga el juez, después cada una de las partes hace lo propio. El interrogatorio es libre, es amplio, totalmente distinto, pero guardando, por supuesto, las fórmulas que corresponden. El testigo se le tienen que realizar no preguntas de forma asertiva, sino que tendrá que preguntarle de una forma. Las también tienen que ver de una fórmula determinada, son afirmaciones, en las cuales el cliente puede contestar por sí o por no, en fin, manteniendo, por supuesto, las fórmulas de la prueba, que corresponde a la prueba, pero libremente por el juez, que es lo más importante. El juez, en ese sentido, todo lo que considera oportuno, conveniente, es lo que va a considerar y preguntar. Bien. Pedir explicaciones o rendir explicaciones en caso de que lo consideren conveniente en cuanto al dictamen pericial. Es decir, nosotros sabemos que la pericia realizada, el dictamen confeccionado por el perito, va a ser trasladado a las partes para que puedan solicitar explicaciones. En algunos casos es bastante frecuente que se impugne ese dictamen pericial, aunque el código no lo prevé, no lo específicamente o especialmente no lo habilita, pero que de hecho muchas veces se manifiesta disconformidad o de alguna manera se señalan los errores a modo de impugnación, como les decía, que las partes realizan sobre ese dictamen. Acá lo que se trata es que una vez realizada la pericia, las partes han podido pedir explicaciones, pero en el caso que no lo hayan hecho, en el caso que el juez lo considera pertinente, puede citar también al perito para que esté presente en la audiencia. Y en ese caso, pedir alguna aclaración o explicación acerca de lo que ha dictaminado el experto. Bien, por eso les decía recién que es importante porque las cuestiones pueden resolverse todas en esa audiencia y pueden aclararse y puede dejarse ya la prueba concluida en ese momento. Perfecto. Si en caso de quedar pruebas pendientes, nosotros hablamos de que tendríamos que lo ideal, lo que se pretende, a lo que se aspira, es que todas las pruebas estén
de alguna manera realizadas, estén ya producidas al momento de la vista de causa. Pero en el caso de quedar algunas pendientes, son las pautas. Se va a declarar caducidad, como decía, la negligencia, o si se van a producir, si es una prueba que por alguna cuestión no pudo llevarse a cabo, por alguna cuestión que no tiene que ver con la responsabilidad o la diligencia de la parte que tenía a su cargo producirla. Entonces, en ese supuesto, el juez puede conceder un plazo mayor para que se produzca esa prueba pendiente. ¿Bien? O, por ejemplo, algún testigo no comparecido por alguna circunstancia y no se lo ha conducido por la fuerza pública, porque obviamente no fue, no justificó su incomparecencia, sea fundamental. Entonces, en ese caso, el juez podría citarlo y para la audiencia para que declare ese testigo. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Ordenar la certificación del término probatorio quiere decir que la producción de la prueba ha sido agotada, cuál es su resultado y que ese término ha vencido, esa etapa probatoria ya ha concluido y cuál ha sido el resultado. Perfecto. Todo esto que nosotros vemos, desarrollo de estas audiencias, va a quedar documentado mediante la grabación de las mismas. Hoy los juzgados tienen una sala de audiencias acondicionada especialmente, con los instrumentos electrónicos necesarios para que se produzca la videograbación. ¿Correcto? Por lo tanto, todo lo que sea ventilado, todo lo que sea debatido en el acto de la audiencia va a quedar grabado y documentado de esa forma. ¿Correcto? Para que a partir de ahí el juez, ya estando las cuestiones, las pruebas ya rendidas y concluidas, el juez pueda pasar a dictar sentencia si es que las partes no han arribado a un acuerdo. Bien. A modo de conclusión, acá les brindamos algunas reflexiones para que ustedes analicen también. ¿Cuál es la idea de todo este proceso, de este cambio? Flexibilizar exigencias hasta tanto no haya una consagración legislativa de la oralidad y reglas claras. Entonces, la oralidad la tenemos, como decía, por la adhesión al sistema de justicia 2020, no tenemos todavía el código reformado. Si nosotros buscamos este conocimiento del código, obviamente no lo vamos a encontrar. Bien. Tiene como objetivo que mejorar la calidad de prestación del servicio de la justicia, que tengamos mayor celeridad en las resoluciones, mayor facilidad para resolver el conflicto y encontrar para las partes una solución más rápida. ¿Correcto? La justicia lenta, que llega tarde, perjudica a las partes. Siempre un juicio, cuando se alarga, un juicio que lleva mucho tiempo, no le conviene ni a las partes, ni a los abogados, absolutamente nada. A la justicia por sobrecargada de causas sin poder brindar una solución a corto plazo, como lo decía. Está demostrado que este sistema, por supuesto que acelera y llega a resultados mucho más rápidos de lo que es el trámite tradicional que nosotros hagamos acá. Bien. Con esto terminamos, por lo menos este punto. Que, bueno, de alguna manera, cualquier inquietud que ustedes tengan, o hayan tenido, en lo que más o menos hemos, sobre lo que hemos hablado, escucho, y tienen la posibilidad de que lo aclaremos. Estaba tomando asistencia.
Em, ¿Una duda? Por No, el doctor. momento no, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces los voy a liberar porque no, más o menos el tema que les quería transmitir era ese. No quedado claro, está perfecto. Y creo que la clase que viene veremos ya directamente, entraremos sobre los medios de prueba. ¿M? Y vamos a hablar de los medios de prueba en parte, ¿m? Independientemente de lo que hemos hablado hoy, de la etapa, de alguna manera, de la vista de causa, de la audiencia preliminar, de la vista de causa. Hablaremos de cómo llevamos a cabo cada medio de prueba en particular. ¿M? Creo que ese es el tema que toca. Bien, bueno, entonces les digo buenas tardes, les agradezco la atención y nos vemos en la próxima. ¿M? Gracias. Gracias, Luego. doctor. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias.